Buenos días, queridos hermanos, nuevamente. Bienvenidos a todos ustedes a este servicio de adoración y también bienvenidos y un saludo especial a todos los hermanos, amigos que nos siguen a través de el Facebook, cada predicación de cada día del Señor. Hoy día, ya 5 de febrero del año del Señor 2023, nos toca meditar sobre este pasaje de Mateo capítulo 10, versículos 1 hasta el 4. En este versículo 4 de capítulo 10 de Mateo concluye este primer gran discurso de Jesús y estos 3 ciclos de milagros, 10 milagros en realidad. Y en el capítulo 10 el Señor Jesucristo va a empezar a remarcar el tema del discipulado o los discípulos de Él como obreros de esa mies por la cual dijo que es mucha y pidió que oráramos para que Dios envíe obreros a su mies. Eso dijo Jesús en el pasaje anterior. Ahora vamos a leer Mateo 10, 1 al 5 y dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos. Nuestro Dios y Padre, le suplicamos que nos dé la iluminación de su Espíritu Santo a todos los que escuchamos esta palabra y también a quien la expone, para que el entendimiento que tengamos de ella sea un entendimiento para salvación, para amar más a Dios, para amar y servir mejor a Cristo como el Mesías y Rey de su iglesia. Le suplico, Padre, por todo su pueblo aquí en Cajamarca, en nuestro país y en todo este mundo, para que usted permita que su pueblo siga proclamando la palabra de Dios, el evangelio del reino, y su reino siga extendiéndose y el reinado de Dios mediante Cristo sea evidente en este planeta, oh Padre Celestial. Le alabamos junto con los ángeles en el cielo y le glorificamos porque el nombre de Cristo es digno de ser alabado. Y en su nombre, Padre, le suplicamos su bendición y su presencia en este servicio de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hasta el versículo anterior del capítulo 9, el foco estaba en las señales que Jesús mismo desplegó milagrosamente como señales del reinado de Dios a través de la proclamación del evangelio del reino. Entonces, a partir de este capítulo, el foco sigue centrado en Jesús, pero en esta oportunidad se centra en el hecho de que Jesús, como el Mesías y Rey, es el que llama a los primeros obreros para ser los cosechadores de esa mies, que es mucha. Como él dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así concluyó Jesús el capítulo 9. Y entonces ahora Jesús, a ese grupo de personas que les dijo que oren a Dios para que envíe obreros a su mies, ahora Él como Rey y soberano de este reino, Él los convoca, los llama, los designa y los envía como los primeros obreros de ese reino. Y así, de esta manera, no solamente los envía, sino que les otorga, les concede un poder especial, extraordinario, para que ellos también
desplieguen esas poderosas obras como signos y señales del reino de Dios. Es importante que entendamos esta figura. Jesús desplegó las señales del reino con el poder que Dios le ha dado a él y con el poder que él mismo tiene como hijo de Dios y como Dios. Ahora, él concede poder igual que él tiene respecto de desplegar las señales del reino sobre sus primeros 12 obreros, a quienes los envía para ser cosechadores en esta mies o en esta gran cosecha que es el mundo creado por Dios. Esta enseñanza en este capítulo está estructurada en dos partes. En el versículo 1 vemos que Jesús llama y al mismo tiempo empodera a los apóstoles, los empodera sobre el maligno y sobre los males que causa el maligno, y les da el poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia, como él mismo lo hizo. Es el versículo 1. En segundo lugar, en el versículo 2 al 4, el Evangelio de Mateo nos da la lista de estos primeros 12 obreros o 12 discípulos, que también les llamó los 12 apóstoles. Es interesante que la mies es muy grande y Jesús envía a sus 12 primeros obreros para iniciar este proceso de cosecha que continúa hasta el día de hoy. Entonces, veremos estas dos partes. En primer lugar, el Señor Jesucristo empoderó a los apóstoles para tener autoridad sobre Satanás mismo y sus demonios, sobre toda enfermedad y todo mal. En primer lugar, es importante darnos cuenta aquí la palabra discípulos. A esos 12 discípulos, discípulo significa seguidor de Jesús. El aprendiz que sigue a un maestro se llama discípulo. El día de hoy le llamamos alumno, ¿verdad? Podríamos decir en términos modernos que estos 12 discípulos fueron los 12 alumnos de la escuela de Jesús. Entonces, a estos 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Este término autoridad para nosotros suena algo así como suave, ¿verdad? Pero pensemos un poquito en esta palabra autoridad. Esta palabra autoridad tiene un gran significado. Pero antes de ver el significado de la palabra autoridad, fijémonos en otra palabrita que puede pasar desapercibida. Dice entonces, llamando a sus 12. El viaje misionero de estos 12, el primer viaje misionero o el primer tour misionero de estos 12, se inicia con este hecho del llamado de Jesús. Jesús los llama. Entonces, es importante aquí que con este término, llamando a estos 12, nos enseña que quien llama a los obreros para realizar la cosecha en esta gran mies o cosecha de Dios es Cristo mismo. O sea, nadie va voluntaria y entusiastamente diciendo, yo quiero ser obrero, ¿verdad? Es Jesús quien llama a ser obreros. Eso es bien importante. Nadie puede hacerse obrero de Cristo sin el llamado de Cristo. Ahora, este término, llamar, es importante porque vivimos en un mundo donde se ha enfatizado demasiado la soberanía y la autonomía del ser humano. Vivimos una época donde la persona piensa que tiene libertad absoluta y autoridad absoluta sobre lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. Entonces algunos dicen, bueno, cuando yo decida servir a Dios, entonces iré a servirle. En realidad pareciera que es así, ¿verdad? Porque Dios nos da cierta libertad.
sea, todo ser humano tiene cierta libertad dentro de los límites que Dios ha puesto. Y aquellos que piensan que tienen libertad absoluta, en realidad no están pensando en forma completa, porque aún en el mundo físico tenemos muchas limitaciones, no tenemos la libertad de hacer lo que queramos hacer. ¿Algunas veces ustedes han querido volar con su propio cuerpo? Han soñado seguramente. Cuando uno es niño dice, ¿cómo quisiera ser ese pajarito que se desplaza tan lindo en el espacio, ¿no? ¿Verdad? Usted puede querer hacer eso, pero no va a poder hacerlo. Puede volar, entre comillas, por avión o por algún globo aerostático o algún dispositivo que le permita volar con otra fuerza, pero usted por sí mismo no lo puede hacer. En el mundo físico tenemos muchas limitaciones, no tenemos completa libertad de hacer lo que querramos, ¿verdad? Sin sufrir consecuencias negativas. Entonces, en el mundo más amplio, en el mundo espiritual, mucho menos. No tenemos libertad absoluta, nuestra libertad es limitada por Dios mismo. Así también el querer servir a Dios y el querer ir en nombre de Cristo a predicar el Evangelio de Cristo es algo que sucede en nosotros cuando Dios así coloca en nuestra mente y corazón ese impulso y ese deseo de servir a Dios. Y entonces cuando Dios pone eso en nuestra vida y corazón, uno no tiene vergüenza de hablar de Dios, no tiene vergüenza de cargar su Biblia, no tiene vergüenza de compartir el Evangelio de Cristo, porque está empoderado por aquel que nos llama para servirle en esa capacidad. Entonces el llamado es muy importante. En segundo lugar, dice 12 discípulos. Probablemente no pongamos atención sobre esto, pero el hecho de que el número primero que Cristo llama para ser esos obreros sean 12 y no 10, no 20, no 100. A nosotros nos gustan más los números redondos, 10, 100, 1000, 1,000,000, etcétera, ¿no? El número 12 aquí es escogido por Cristo a propósito. Noten que Cristo viene predicando el Evangelio del Reino a Israel. Cristo encarna al verdadero Israel, porque todo aquello, como vimos en los primeros capítulos de Mateo, todo aquello que Israel como pueblo no pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Por ejemplo, Israel no pudo obedecer perfectamente a Dios, aunque tuvo la ley. Y aunque la leían y la estudiaban y la meditaban, no pudieron cumplir con la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Cristo encarna al verdadero Israel, representa al verdadero Israel. Cristo vino también a establecer este nuevo Israel. Israel estaba compuesto por 12 tribus. Ahora Cristo llama, convoca a 12 para dar un mensaje al mundo que, aunque al mundo le parezca difícil, Cristo con este acto está diciendo: aquí está el nuevo Israel. El nuevo Israel está compuesto por estos 12 a quienes yo llamo, obedecen mi voz y van a hacer lo que yo les digo que hagan. Entonces, este hecho significa que estos 12 corresponden a las 12 tribus de Israel. Noten ustedes que Jesucristo, cuando vio las multitudes, sintió compasión por ellas. Y sintió compasión porque estaban sin dirección, sin liderazgo. Y Cristo expresa esto diciendo: como ovejas sin pastor. El pueblo de Dios, cuando Cristo vino, estaba sin dirección, estaba andando sin un liderazgo que los lleve al verdadero conocimiento de Dios. Así que, como respuesta a esa primera realidad de un Israel sin dirección, Jesucristo aquí llama a 12 que están imbuidos de su poder y voluntad
para ser este nuevo Israel y al mismo tiempo para ser los líderes de Israel. Entonces Jesucristo está diciendo: yo soy el verdadero Mesías. Yo soy el que está, por así decirlo, refundando este nuevo Israel. Y aquí están los 12 primeros obreros, los 12 líderes que liderarán al verdadero Israel, al verdadero conocimiento de Dios. Y ellos son al mismo tiempo los cosechadores que, empezando en Israel, luego sus sucesores irán a hacer la cosecha para Dios en el mundo entero. Podemos decir también que la comunidad de creyentes, que está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, que es la iglesia de Cristo, es también ese nuevo Israel. Y por lo tanto, la iglesia de Cristo, por la voluntad de Cristo, se ha hecho también la heredera de todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso es que Pablo en Gálatas con claridad dice que la iglesia de Cristo es el nuevo Israel. Luego de la resurrección, Cristo mismo, puesto en un monte en Galilea, donde habló esto y desde donde envió a los 12, en un monte de Galilea, Jesús también les dijo: he aquí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Al final del Evangelio de Mateo, Jesucristo ya no dio solamente el mandato de que estos 12 vayan a las ovejas perdidas de Israel, sino que vayan a todas las naciones. Pero evidentemente los 12 no pudieron ir a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, ellos le dieron una forma orgánica, estructural, a la iglesia de Cristo para que cumpla esta misión en todas las naciones del mundo, misión que está siendo llevada a cabo en este momento. Esto es muy importante entender, hermanos. En este momento, los que estamos aquí somos parte y producto de este ministerio de Jesús a través del discipulado a todas las naciones del mundo. Eso no significa que naciones enteras se van a convertir a Cristo, pero significa que en cada nación y en cada segmento, en cada grupo dentro de las naciones, Cristo tiene un pueblo, ¿verdad? En cada segmento de la sociedad, Cristo tiene un pueblo. ¿Dónde empezó? Con el ministerio de Jesús en Galilea. Ha continuado, ha llegado a este país y sigue llegando a diferentes países, aún a los lugares donde antes no había iglesia de Cristo. Luego dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto se dice en el capítulo 4 de Mateo, y al final del capítulo 9 también se dice que Cristo sanó toda enfermedad, toda dolencia, y echó fuera a los espíritus inmundos. Pero esta es la primera vez que los espíritus malignos se le llama espíritus sucios. Eso es lo que significa la palabra inmundo. En términos cajamarquinos diríamos espíritus cochinos, ¿verdad? Así hablamos en Cajamarca, ¿verdad? Ustedes no dicen inmundo, dicen ese tipo o esa tipa es cochino, dicen, ¿no? Y a veces se usa eso como un gran insulto, especialmente aquí en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, cuando a alguien quieren insultarlo ya a lo máximo sin usar palabras malas, dicen, ese es un cochino. O si no, dicen, ese es un coche, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, aquí se dice espíritus inmundos porque, según el Evangelio de Mateo, considera que los espíritus malignos producen toda suerte de inmundicia moral en los seres humanos. Esto es algo chocante para nosotros, porque no nos gusta ser criticados. Los seres humanos nos deleita llamar a los pecados cosas dulces, ¿verdad?
La Biblia se deleita en llamar al pecado suciedad, inmundicia. El pecado es asqueroso delante de Dios. Y los demonios hacen, a través de su influencia, que el ser humano no solamente piense cosas asquerosas, sino que el ser humano haga cosas asquerosas. Otra cosa es que nos acostumbremos a la asquerosidad y no tengamos problema con ella, especialmente cuando la conciencia está cauterizada. Pero aquí se le llama espíritus inmundos. Y Dios dio poder a Cristo. Cristo da poder a estos 12 y les da autoridad para echar fuera de los seres humanos estos espíritus que causan influencias morales dañinas en los seres humanos y que también a veces causan enfermedades terribles en los seres humanos. Y les dio autoridad para expulsarlos y para sanar todo mal y toda dolencia, tal como Jesús lo había hecho. Ahora, este es un poder extraordinario. Esto no se repitió en el futuro. Algunos piensan que cualquier predicador de Cristo tiene ese mismo poder que Cristo les dio a estos 12 para empezar el ministerio. Ayer me enseñaron un video donde un predicador toca el cuerpo de una señora muy alta y bastante subida de peso y le dice: Señor, oro para que en esta dama baje 2 medidas de su peso, y le toca el vientre y le dice más y más y más, y después la señora se jala el pantalón, parece que tenía elástico, y dice: ahora ya está flojo, ¿no? O sea, esta suerte de engaños son engaños, porque si este hombre fuera sincero y quisiera hacerle un gran favor a esta señora y quisiera expresar que realmente es un milagro, la haría aparecer sin esa obesidad. Esa es una jugarreta, es una burla al Señor, diciendo que más o menos, digamos, de 90 kilos bajó a 88. Es un hazme reír. No sería ningún milagro, ¿verdad? Pero hay gente que se irroga por mal entendimiento de la palabra y de las etapas de Cristo avanzando su reino, como lo hace aquí en el Nuevo Testamento. Esta es una primera etapa donde envía a los 12 por un corto tiempo, específicamente con esos poderes, a las ovejas perdidas de Israel, como dice la palabra en otro de los evangelios. Entonces no tenemos que confundir ni reclamar que porque soy discípulo de Cristo tengo ese mismo poder que Cristo dio a esos primeros 12 obreros en esta primera etapa de la evangelización dentro de Israel. Eso es el primer punto entonces. El segundo punto es el siguiente. Los discípulos, obreros, son hechos apóstoles por Cristo. Sus seguidores, discípulos significa seguidor, sus alumnos, sus aprendices, sus estudiantes, ahora son convertidos por Cristo en apóstoles. Son 2 términos distintos, muy relacionados. A estos estudiantes que ya han estado aquí por un buen tiempo con Jesús, ahora los convierte en apóstoles. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué enseña Mateo con esta designación de apóstoles a los 12 discípulos o obreros de la mies de Dios? Este sustantivo, apóstoles, se usa unas 136 veces en el Nuevo Testamento. Se usa bastante, con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Juan se usa 19 veces en relación al hecho de que Jesús los hace apóstoles. Entonces, esta palabra apóstoles viene del verbo apostoleo. ¿Y saben qué significa ese verbo?
apostelo, significa enviar a un mensajero a ejecutar una misión que se le encarga. Apóstol significa ser enviado para ejecutar una misión, para cumplir una misión. Y el informe que trae ese apóstol enviado es que ejecutó esa misión. No se lo envía a intentar hacer un trabajo, se lo envía a ejecutar un encargo específico. Entonces, en el castellano, este verbo que en griego es apostelo, es conocido como el verbo comisionar o encargar. Eso sería la traducción moderna del verbo apostelo o enviar. Significa específicamente comisionar o encargar. Por ejemplo, si en esta mañana, según el programa, está comisionado nuestro hermano Álvaro a recoger la ofrenda, él va a entender bien eso. Él está encargado de recoger esta ofrenda en esta mañana. Él no puede salir con el ofrendario y quedarse paradito ahí sin moverse. Tiene que ejecutar la acción. En otras palabras, el verbo apostelo o enviar significa que el enviado es enviado con una misión específica, clara, y tiene que ejecutarla. ¿Les queda claro, hermanos? Comisionar se dice eso en castellano, o encargar la ejecución y cumplimiento de una misión o encargo en representación del que lo envía. Este término representación es bien importante. En esta primera salida misionera, los apóstoles de Cristo son comisionados por Cristo para ejecutar eso que él llama proclamación del Evangelio del Reino. Y lo van a proclamar representando a Cristo. Como Cristo no quiso ir él mismo personalmente a todos los rincones de Galilea o de Judea, comisiona a estos 12 a hacer lo que él debía hacer por encargo y en representación de él. Esto tiene que quedar bien claro, hermanos, porque si esto no se entiende bien, viene toda suerte de confusiones. Entonces aquí los apóstoles, como están comisionados por Cristo como Rey y Mesías, ellos van a hacer solamente lo que Cristo les ha encargado hacer. No le van a añadir a eso. No están en esa libertad, porque los representan a Él. Un apóstol, en ese sentido, es como, en los términos modernos, se llama un embajador. Un embajador tiene que ser muy cuidadoso en representar lo más exactamente posible a quien lo ha puesto ahí como su embajador o mensajero o comisionado. Cuando un presidente de la República quiere responder a otro presidente y lo quiere hacer a través de su embajador, le manda una carta a ese embajador. El embajador va a leer esa declaración en nombre de nuestro presidente. Él no puede poner su opinión en esa declaración. El día que el embajador se desvíe un poquito de las palabras del presidente, ese día termina su trabajo. Miren ustedes, si así es en términos humanos, que podemos equivocarnos y todo, ¿cuánto más será esto cumplido
por un apóstol de Cristo. Por eso es que los predicadores y expositores de la palabra tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos decir lo que se nos ocurra acerca de las declaraciones de Jesús. Y a ese efecto, Dios los empoderó, les dio poder para que en su nombre y representación proclamaran el Evangelio de Cristo, desplegando las mismas señales que Cristo desplegó. Entonces, eso significa apóstol, comisionados para ejecutar y cumplir el encargo que Cristo les dio de proclamar el Evangelio del Reino en su representación. En consecuencia, los 12 discípulos son comisionados o son hechos apóstoles por Jesús como sus representantes. Y por lo tanto, Cristo espera obediencia, prontitud en el cumplimiento de esa misión que les encargó. Esto se ve claramente cuando los discípulos de los fariseos y de los herodianos fueron comisionados por sus jefes para ir a Jesús a ver si le pueden hacer caer en alguna trampa. Y estos comisionados de los fariseos van a Jesús como apóstoles de los fariseos y entonces, obedientes a ese encargo, le dicen a Jesús: Jesús, ¿es lícito o no pagar tributo al César? ¿Se acuerdan? Y ahí cuando dice fueron enviados, la idea es que fueron hechos apóstoles de los fariseos. O sea, los fariseos también tenían sus enviados. Y estos enviados iban y ejecutaban la misión que le encargaron a ellos. En este caso le encargaron hacer caer a Jesús. Y para hacerlo, ellos le plantearon esa pregunta: ¿es lícito o no pagar tributo al César? Es decir, no podían dejar de hacerle la pregunta a Jesús para que Jesús cayera en su trampa. Obviamente no cayó en esa trampa. Ya saben cuál fue la respuesta, ¿no? Así que cuando Mateo usa el sustantivo apóstoles, indica que el encargo o comisión dada por Jesús a estos 12 discípulos obreros es la proclamación del Evangelio del Reino. Los apóstoles no van a hacer la voluntad de ellos, van a hacer y ejecutar la voluntad de aquel que los envió, la voluntad de Cristo. Bien, entonces, esto explica por qué el Rey Jesús les otorga esa autoridad para hacer su misión. No solamente les encarga, pero los autoriza, los empodera para cumplir esa misión. Y esto mismo Jesús lo deja bien claro en los siguientes pasajes. Esta idea de que los apóstoles representan a Jesús y que hacen la voluntad de Jesús queda claro en los siguientes versículos. Escuchen: el que a vosotros recibe, dice Cristo, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Queda claro, ¿verdad? Si alguien recibe a los apóstoles, es lo mismo que recibir a Cristo, porque ellos van en representación de Él. O sea, el hecho de la representación es clarísima. Alguna gente muy humanista, incluso creyentes muy humanistas, muy autonomistas, creen que no es posible que un ser humano represente a Cristo. Pero eso contradice palmariamente a Cristo mismo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, porque Él envía a estos apóstoles como representantes de Él. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, recibe a Dios, en otras palabras. El principio de representación es clarísimo. Hay un segundo texto que dice así: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es que ellos han recibido la autoridad de Jesús para representarle. El que escucha la voz de un enviado de Dios, en este caso, en ese momento, si alguien rechazaba la voz de los apóstoles, Cristo asume que estaban rechazando su propia voz, porque ellos fueron sus voceros, sus embajadores, sus representantes. Por más defectos que haya tenido Pedro, o Jacobo, o Juan, y seguramente, y de hecho la Biblia presenta que tenían ciertas dificultades de entendimiento y todo, pero en ese instante de enviados, ellos representan a Cristo. Y el rechazo a lo que ellos dicen del mensaje de Cristo es un rechazo a Cristo mismo. Marcos 9:41 dice también: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo aquí se identifica no solamente con los apóstoles, se identifica con cada creyente. Es tal la identificación de Cristo con su pueblo, con su cuerpo, que cuando Pablo perseguía a los cristianos y Cristo le sale al encuentro, recuerden lo que Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no estaba persiguiendo literalmente y físicamente a Cristo, estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo. Pero Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Cristo se identifica plenamente con sus discípulos. Y esto ha sido el fracaso de todo poder humano, ya sea de gobiernos o de estados o de personas. Cada vez que han querido destruir a la iglesia de Cristo en las personas de sus discípulos, jamás han podido y no podrán, por efecto de esa identidad que Cristo tiene con sus discípulos. Y Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los apóstoles, al ser enviados en esta etapa del ministerio de Jesús, iban como representantes dignatarios de Cristo. De tal manera que los que rechazaron a los apóstoles, rechazaron a Cristo. Más adelante vamos a explicar cómo se extiende esto a los discípulos de hoy. Por ahora, que quede claro que en este instante, estos dos enviados por Cristo fueron enviados en su representación, y que un ataque contra ellos, un rechazo contra ellos, o el desoírlos a ellos, era lo mismo que hacerlo contra Cristo. Eso significa apóstoles, enviados en representación para cumplir una misión de aquel que los envió, en este caso de Cristo. Los versículos, la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 4, aquí Mateo da a conocer a su iglesia quiénes fueron estos 12. Y hay 4 listas en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles. Miren, uno se podría preguntar, aquí leemos, y estos son los nombres de los 12 apóstoles, y nos da los nombres de cada uno. 4 veces se repite esta lista en orden un poquito distinto en cada una de las 4 veces. Pero no voy a ir por cada detalle. Pero uno se puede preguntar, ¿y qué sentido tiene que nos dé los nombres de los 12? ¿Para qué sirve eso, verdad?
Probablemente cuando lleguemos a esa parte pasemos por alto esto, o lo leemos sin ningún sentido. Pero noten ustedes, Cristo, o sea, Mateo, está enseñando en este pasaje que Cristo vio que la cosecha era muy grande, que los obreros eran muy pocos, y nos está enseñando al mismo tiempo que Cristo, en respuesta a esa necesidad, envía a estos 12. Son los primeros obreros cosechadores en la mies de Dios. Por lo tanto, esto es fundacional. Tiene gran importancia que conozcamos quiénes son esos representantes de Cristo en su ministerio. Entonces, aunque hay 4 listas distintas, todas tienen los nombres de los 12. Y en las 4 listas hay coincidencias. Todas las listas son encabezadas por el apóstol Pedro. Y es interesante que aquí dice así: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Miren cómo empieza Mateo. Primero, Simón, llamado Pedro. Esta palabra no debe ser pasada por alta o por alto. Hay un gran debate sobre esto, y voy a clarificar esto cuando lleguemos al capítulo 16. Se van a tener que esperar un poquito. El debate está en esto. Como dice que Pedro es el primero, ¿significa esto que Pedro era el jefe supremo de los apóstoles y por lo tanto el papa de la iglesia? Ese es el debate. Vamos a verlo en el capítulo 16. No voy a tocar ese tema todavía hoy, es muy temprano para hacerlo. Vamos, con el desarrollo de estas exposiciones van a ir dándose cuenta qué significa esto. Pero en primer lugar aquí hay que entender este término primero como ese principio general que ya se entendía en el derecho romano de ese tiempo. Ese principio que decía primus intra pares. Estos son 12. Los 12 son apóstoles. No dice Pedro el apóstol y los demás no son apóstoles, no. Dice así, noten esto: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Pedro. Si los 12 son apóstoles y hay 12 nombres, significa que cada uno de ellos es un apóstol. ¿Está bien? ¿Y por qué dice primero Pedro? Eso establece, claro, el Evangelio de Mateo no está escrito cada día que va pasando cada evento, ¿verdad? Fue escrito después que Cristo resucitado ya. Fue escrito mucho tiempo después que Cristo había resucitado. Entonces, lo más sano de entender aquí es que se refiere a Pedro como el primero entre iguales. Y Mateo presenta, y los demás evangelios presentan a Pedro como el primero que da su opinión, y también en el libro de Hechos Lucas presenta a Pedro como el primero en pararse en pie en el público en el pórtico de Salomón y en Jerusalén y dar un discurso público acusando a los que habían matado a Jesús. Antes tuvo miedo de decir que era discípulo de Cristo, pero ahora, empoderado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, declara: vosotros matasteis al autor de la vida. O sea, fue el líder entre los apóstoles. Siempre hay un liderazgo entre 3 iguales, o entre 10 iguales, o entre 1 millón de iguales, o entre 33 millones de iguales en el Perú. Alguien será el presidente, o en este momento, por sucesión constitucional, presidenta. La señora Dina Boluarte es una persona, es un ser humano, como cualquiera de los 33 millones de seres humanos peruanos que poblamos esta parte del planeta. Pero es la primera entre iguales, ¿verdad? Aquí hay varias hermanas damas. Nuestra hermana Flor es igual que doña Divina Boluarte, ser humano, ¿verdad? Pero doña Divina Boluarte
funcionalmente, administrativamente, es primera, la primera mujer del país. No porque sea mejor que las demás, sino porque funcionalmente encabeza el Estado. Primero entre iguales. Aquí se destaca a Pedro como el primero entre iguales. Él encabeza la lista. Es más, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Estos cuatro fueron los primeros en ser llamados por Cristo como sus discípulos. Entonces ellos encabezan esta lista. En cada lista hay 3 grupos de 4. Entonces eso es bien interesante. Hay 3, en estas 4 listas hay 3 grupos de 4 apóstoles. El primer grupo está liderado, Pedro lidera a todos los apóstoles, pero el primer grupo está liderado por Pedro también. El segundo grupo de 4 está liderado por Felipe y empieza así, porque termina en Juan y luego dice punto y coma, Felipe. Entonces lidera el segundo grupo de 4. Está Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el tercer grupo está liderado por Jacobo, y ahí están Tadeo, Simón el cananeo, o llamado también Celote, y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Esta lista arreglada en esta manera, en 3 grupos de 4, cada 4 con su líder, nos indica que era un grupo bien estructurado. No es un número de 12 desordenado. Tiene una estructura interna. Y dentro de los 12 hubo un círculo muy, muy cercano a Jesús. Muy cercano a Jesús. Jesús los llamó para estar en algunos milagros donde no estuvieron. No los llamó a todos a presenciar ciertos milagros. Entonces es interesante que este grupo de 12 tenía 3 líderes: Pedro, Felipe y Jacobo. De entre el primer grupo, Pedro y Jacobo y Juan, estos son un núcleo privilegiado al interior de los 12. O sea, Cristo organizó los 12 en 3 grupos de 4. Pedro tenía un grupito de 3, un círculo nuclear más íntimo, muy especial, formado por, como les dije aquí, claramente estaba formado por Pedro, Jacobo y Juan. Ellos, por ejemplo, fueron los únicos que presenciaron esta resurrección de la hija de Jairo. Nadie más fue llamado por Cristo a presenciar esto. Ellos también fueron testigos de la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Y estos 3 fueron llamados a estar presentes con Cristo en una tercera ocasión, en la agonía de Cristo en el monte de Getsemaní. Él los llamó cerca a Él. O sea, estos 3 eran el grupo, por así decirlo, de la mayor confianza de Jesús. Mateo aquí se coloca en el último lugar del grupo liderado por Felipe, el segundo grupo. Felipe y Bartolomé, ¿verdad? Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo como escritor, si hubiera sido un escritor como nosotros, probablemente se hubiera puesto primero en ese grupo. Pero no, esto refleja también la humildad de Mateo. El testimonio de Mateo es tan humilde y transparente que él mismo se autodenomina recaudador de impuestos. Porque un recaudador de impuestos era odiado por el pueblo. Es como si Mateo dijera a la iglesia de Cristo, a quien escribe esta carta: queridos hermanos, si Cristo recibió entre los apóstoles a un estafador como yo, recaudador de impuestos, ya explicamos que en su mayoría los recaudadores de impuestos en ese tiempo, como dijimos un poco chistosamente,
los miembros de la SUNAT de aquel entonces eran muy odiados. Y Mateo, como quiere decir, si Cristo recibió en su grupo de 12 primeros obreros de Él, a un estafador como yo, ¿no revela eso acaso el inmenso amor y gracia de Cristo por los pecadores? Bien, entonces Él se coloca al final. Entre los 12 había 3 pares de personas, o sea, 6 personas con el mismo nombre, que a veces causa confusiones en la interpretación. Por ejemplo, 2 se llamaban Simón. Ahí está Simón Pedro y Simón el celote o cananeo. 2 se llamaban Jacobo, Jacobo el menor, o de repente el pequeño, porque había otro que era más alto que él. Entonces está ahí Jacobo el menor, que era hijo de Zebedeo, y Jacobo el más grande o mayor, que era hijo de Alfeo. Y 2 se llamaban Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Estos detalles no están ahí por las puras. Habían 2 pares de hermanos y 3 pares de tocayos. El día de hoy se discute mucho aún en la Iglesia de Cristo si 2 familias, 2 hermanos de sangre deben estar en un consistorio o no. Nuestra Iglesia ha tenido este debate. Claro, estamos llevados un poquito por las reglas que tipifican al nepotismo como delito. Entonces, para evitar el nepotismo, es decir, que los hermanos se junten y tengan poder o se repartan las cosas entre ellos, probablemente haya sabiduría en esto. Pero en el Nuevo Testamento esa regla no existe. Tenemos que manejarnos con cuidado en eso, pero tampoco podemos ser tan estrictos para decir que no pueden haber 2 hermanos en un solo consistorio. Lo que nuestra Iglesia ha decretado, interpretando este texto, es que cuando en un consistorio hay 2 personas que son hermanos, ese consistorio debe tener más de 5 miembros. 3 de los cuales no serán familiares. Entonces no se permite que si un consistorio es de 3 y 2 son hermanos, van a gobernar los hermanos de padre y madre, ¿verdad? Entonces se quiere evitar eso. Hay sabiduría en eso, pero la Biblia no elimina la posibilidad de que en el grupo de 12, por supuesto, habían hermanos. No eran la mayoría, pero habían. Entonces, por principio rescatamos eso. Bien, avancemos un poquito más. Pedro y Andrés, su hermano, ellos eran pescadores, eran naturales de Galilea. Ambos habrían sido discípulos de Juan el Bautista y Jesús los llamó como discípulos de él más tarde. Jacobo era menor que Juan, su hermano. Eran hijos de Zebedeo y Zebedeo probablemente era el pescador más grande, más organizado, con más barcas en el mar de Galilea. Y probablemente era una familia muy rica, y eso explicaría esa relación que Juan tenía con la familia del sumo sacerdote. Recuerden que él intervino alguna vez para que no sean fastidiados los apóstoles. Entonces, este Juan tenía acceso a los gobernantes de la religión judía de aquel entonces. Entonces podemos decir que Jacobo fue el primer mártir apostólico también a manos de Herodes. Eso nos cuenta Hechos capítulo 12. Y esos 2 hermanos, Jacobo y Juan, fueron apodados hijos del trueno. Eso dice Marcos. Algunos piensan que eran muy fosforitos, tenían un carácter muy fuerte y por eso lo llamaron hijos del trueno. Puede ser eso, o también puede ser que es simplemente un apodo, no lo sabemos. Cuando leemos Juan, no leemos que Juan sea un fosforito en realidad, ¿no? O sea, es que no tenemos que sacar muchas ideas de este apodo hijos del trueno. Este Juan, al parecer, también habría sido discípulo de Juan el Bautista, según da a entender Juan 1:35 al 41.
Y este Juan llegó a ser amigo especial de Pedro. Casi siempre estaban juntos. Recuerden ustedes que en los Hechos, Pedro y Juan, ¿se acuerdan? En Hechos 4 y 5 especialmente. Fueron muy amigos, muy íntimos dentro del grupo de los 12. Juan era conocido en la casa del sumo sacerdote. Ya les expliqué, quizás por el hecho de que su padre era influyente. El único de los 12 apóstoles que estuvo junto a la cruz fue Juan. Todos los demás se corrieron, se dispersaron. Juan, probablemente entre los más jóvenes de los apóstoles, fue el único que estuvo ahí. Y Juan fue el apóstol que duró más años de vida. Y fue el último apóstol en fallecer. El Nuevo Testamento nos da a entender con claridad que probablemente murió fuera de Israel, posiblemente en algún lugar de Éfeso, donde fue pastor por varios años. Él fue exilado a la isla de Patmos, según nos cuenta el mismo en Apocalipsis, y probablemente haya muerto en esos lugares. Y él fue el autor del Evangelio de Juan, el autor de 3 cartas cortas y el autor del Apocalipsis. Felipe, así como Pedro y Andrés, fue también discípulo de Juan el Bautista. Era natural de Bethsaida, alrededor de Galilea. La tradición dice que Felipe ministró en la provincia romana de Asia y piensan que fue enterrado en un lugar llamado Hierápolis. Eso nos cuenta ya en el siglo IV o V Eusebio de Cesarea, en un libro que se llama Historia Eclesiástica, en el capítulo 5, cuenta eso de Juan. El Nuevo Testamento no lo cuenta, así es que puede ser que esta historia sea verdadera o cercana a lo verdadero. Bartolomé ha sido identificado como Natanael. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Juan? Nos cuenta que Natanael estaba descansando debajo de una higuera y lo llaman hacia Jesús y Jesús le dice: yo te vi, Natanael, porque Natanael declaró que Jesús era el Mesías. Y dice: yo te vi cuando estabas debajo de ese árbol. Y entonces se asusta Natanael y Jesús dice: he aquí un hombre en quien no hay espíritu de engaño. Entonces Jesús alabó a Bartolomé y probablemente es uno de los únicos apóstoles de quienes Jesús se expresó de esa manera tan extraordinaria. Se llamaba también Bartolomé o Natanael probablemente. Él era natural de Caná, de Galilea, y este estuvo presente también probablemente en ese milagro de Jesús, primer milagro. Tomás, ese es muy conocido, llamado gemelo o Dídimo. Este Tomás es famoso en el Evangelio de Juan porque es el hombre de la duda. Es apóstol de Cristo, pero tenía sus dudas. Cuando le contaron sus compañeros: hemos visto al Señor resucitado. No lo creo, dijo, ¿no? A menos que yo lo vea con mis propios ojos y alargue mi mano y toque su costado y vea la señal de los clavos en sus manos, no creeré. Interesante, ¿no? Recibe el mensaje de sus colegas apóstoles, representantes de Cristo, a quienes debíamos recibir y a quienes deberíamos creer, pero Tomás no les creyó. 8 días después, Cristo se presenta de nuevo y viene a Tomás y le dice: Tomás. Y Tomás lo ve y corre y se inclina y le adora como Señor y Dios. Y Cristo le dice: Tomás, porque me has visto, crees, ¿no? Bienaventurados los que no me ven y sin embargo creen. Ahora bien, no tomemos tanto esto como negativo. Ese Tomás, ustedes dirán, terrible, ¿no? Habiendo visto tantas cosas de Jesús y habiendo escuchado él mismo que Jesús iba a resucitar, ¿cómo es posible que no crea? Terrible Tomás, ¿verdad? Pero Tomás nos representa a todos nosotros, ¿verdad? Hay momentos en la vida, especialmente cuando estamos en dificultades, que nos cuesta creer que Cristo es nuestro Redentor, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, viendo a Tomás,
como si viera a cada uno de nosotros, nos dice: bienaventurados los que no viéndome creen en mi nombre y en todo lo que yo les enseño. Jacobo, el menor o el chico, según Marcos 15, 40, es hijo de Alfeo. Este no es el mismo Jacobo que es hermano de Jesús, que se menciona en Mateo 13:55, por si acaso. Y si aún así fuera, nada más se sabe de este Jacobo. Judas Tadeo. Judas Tadeo significa Judas el amado. Esto lo diferencia de Judas el traidor. Judas era un nombre muy común en ese tiempo. En realidad, Judas es una transliteración al idioma español. En el hebreo se decía Judá, nosotros diríamos Judá. El nombre real aquí es Judá. Entonces, este Judá, el amado, a veces se le identifica como el hermano de Santiago, y es el autor de la carta a Judas. Probablemente era medio hermano de Jesús. Eso se ha especulado, no se sabe con seguridad, pero es posible que así sea. No hay que confundirlo con Santiago, quien dirigió la primera asamblea general en Jerusalén, según Hechos 15. Pablo, en Gálatas capítulo 1, nos dice que cuando después de 3 años de su conversión volvió a Jerusalén, se entrevistó con Pedro y que vio también a uno de los líderes principales entre la iglesia de Jerusalén, a Santiago, el hermano de Jesús. Pero aquí este Jacobo no se refiere a este líder de la iglesia de Jerusalén todavía en ese tiempo. Tenemos luego a Simón el Celote. Es llamado por Marcos Simón el Cananeo. Decir cananeo o celote es lo mismo. Es decir, se le llamaba así porque más o menos unos 20 años después de la muerte de Jesús, estos celotes se formaron como un grupo más o menos revolucionario, y ellos le pusieron el padre a Roma, y eso desencadenó más tarde en esa gran revuelta de los macabeos hubo una revuelta contra Roma más adelante, cuando Roma en esa guerra saqueó a Jerusalén. Los macabeos fueron antes de Jesús, pero en este caso los celotes más adelante, después de la muerte de Jesús, causaron cierta revolución. Entonces, probablemente con esta inclusión de Simón el Celote, lo que el Evangelio nos quiere enseñar es que los discípulos de Jesús no todos procedían de familias santas con un pasado santo y prístino. Había variedad, diversidad. Finalmente, Judas Iscariote, cuyo padre era también un tal Simón Iscariote, y llevaba ese, nombre de su papá. Algunos piensan que este nombre Iscariote, que a nosotros nos parece casi como si fuera Satanás, no lo es así. O sea, este Judas se le llama traidor en la Biblia, porque entregó a Jesús. Pero Iscariote hace referencia al lugar de procedencia. Probablemente procedía de un lugar que se llamaba Quiriot, y de ahí viene la idea de el Iscariote, es como decir Simón el Cajacho, o el Cajamarquino, o Simón el Contumacino. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Patronímico o gentilicio? ¿Recuerdan? Decimos don Álvaro el Español, ¿no? O sea, hacemos lugar a su procedencia, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Muy bien. ¿Qué nos enseña esta presentación de los 12 con esta estructura y con tal diversidad de procedencia? Algunos procedían de oficios comunes y corrientes como pescadores. Otros procedían de ciertos partidos que tenían intenciones
revolucionarias, intenciones políticas. Otros procedían de unos pasados laborales que llamaríamos de estafadores, como Mateo el publicano. Esto nos enseña que cuando Jesús nos llama a ser parte de su pueblo, como que se eliminan esas diferencias sociales, políticas, étnicas y culturales, y nos hacen el rebaño de un solo Señor. Y eso es lo hermoso de la Iglesia de Cristo. No esperemos que la Iglesia de Cristo esté formada solamente de ricos, o solamente de pobres, o solamente en términos antropológicos vetustos, de diferentes razas. Digo vetustos porque en la antropología actual, basada en el conocimiento genómico, no existen razas entre seres humanos. Así es que los que hablan razas en seres humanos todavía están esposando nociones antropológicas del siglo XIX. No hay razas en seres humanos. Es un término inapropiado biológicamente. Pero podríamos decir diferentes procedencias étnicas o geográficas o sociales o políticas. Esta es una de las razones poderosas por qué los pastores en las iglesias presbiterianas y reformadas no hacemos campaña por un partido político en especial. Ustedes podrán haber notado, entre nosotros los pastores reformados, jamás haremos campaña desde este lugar por un partido en especial. Porque tenemos que saber apreciar y respetar esa diversidad. Y esa diversidad en Cristo venimos a ser uno. En Cristo todos somos sus discípulos, todos somos cuerpo de Cristo. Esas diversidades quedan de lado y enfatizamos la unidad de fe en Él. Tenemos un solo credo, hay una sola gracia de Dios, hay un solo bautismo, un solo Padre. Ese es el énfasis de la comunidad cristiana, es decir, nos hace iguales ante Dios. El pastor no es más que la congregación, es un primus inter pares. En el consistorio, que es el conjunto de ancianos dentro de una congregación, el pastor lo preside, pero no es más que los presbíteros. El pastor no es el papa, no es el sacerdote, es un hermano en Cristo que ha sido designado por esa época para presidir el consistorio. El presidente del presbiterio no es más que los presbíteros de una región, y el presidente de la Asamblea General, en este momento es un pastor que trabaja en Lima, no es más que todos los pastores de nuestra denominación. Es primero entre iguales. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos, con este pasaje aparentemente árido? Miren, Mateo nos presenta el escenario donde los 12 están a punto de ser enviados para ejecutar esa misión de proclamar el Evangelio del Reino y ser cosechadores o obreros de esta gran masa de seres humanos a quienes Cristo quiere alcanzar con su Evangelio. Para cumplir esa misión, los empodera, les da poder especial por este tiempo. Esta es la primera misión, hay otra más adelante. Ellos son el núcleo, los 12 son el núcleo de este nuevo movimiento que representa la era del reino de los cielos en la tierra. Pero este enviar apostólico todavía no es definitivo hasta este punto. Se trata todavía de una proclamación dentro de un tiempo específico. Solamente a Israel
no deben salirse de Israel. Sin embargo, con este inicio, Cristo ya establece un principio general. Y este principio general es el siguiente: que todos los discípulos de Cristo, en un sentido general, somos llamados y somos enviados como obreros del reino de los cielos, como obreros a esta gran cosecha, como cosechadores, como proclamadores del Evangelio. Y por lo tanto, tenemos que ejecutar esa misión siguiendo las instrucciones de Cristo, porque Él es el Rey que envía. Él es el Rey y cabeza de la iglesia. Quisiera terminar con una aplicación que nuestro hermano John MacArthur hace cuando trata este pasaje. Él dice así, y con esto concluyo esta meditación: aunque la oración es vital, no es todo lo que se necesita, porque Cristo dijo, recuerden, a la verdad la mies es mucha, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces MacArthur comenta y diciendo, el creyente que ora para que Dios envíe obreros, pero no está dispuesto a ir, ora sin sinceridad y con hipocresía. El cristiano que ora verdaderamente para que Dios envíe testigos, también está dispuesto a ser un testigo. Amén. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre. Este pasaje nos enseña que usted llama y envía a sus obreros. Y también usted nos ha mandado a orar para que el Padre envíe más obreros a su mies. Esa es la etapa en que estamos hoy. Le suplicamos que envíe obreros a su mies. Pero asumiendo, Padre, el compromiso que acabamos de leer de los 12 y también de este comentario que hemos leído, háganos a cada uno de nosotros aquí y ahora obreros de su mies en este lugar, en esta ciudad, en esta región, en este país. Se lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén.